Hola a todas y a todos y bienvenidos a la Biblioteca. ¿Qué tal estáis? Yo soy Marta y no podía dejar pasar la oportunidad de que esta semana ha sido el 8M, el Día Internacional de la Mujer Trabajadora, para venir aquí a recomendaros, creo que son 6 o 7 lecturas feministas para leer pues durante todo el año, ¿no? Porque esto no es solo un día, es todo el año, pero aún así me parecía una buena ocasión para recogerlas todas. No son ninguno libros que hablen sobre feminismo ni historia del feminismo directamente, sino que tratan temas relacionados con ello que me han parecido muy interesantes. Hay un par de ensayos, también hay unos cuantos libros de vidas de mujeres que me han parecido muy interesantes o de que hacen reflexiones sobre determinado tema. Todos son súper accesibles y súper entretenidos y todos me han gustado un montón. Así que vamos a ir a por ello. Antes de empezar, os recuerdo que me podéis seguir en mis redes sociales, en Instagram, Goodreads, suscribiros a este canal si os interesa el contenido y darle me gusta a este vídeo y dejarme un comentario bonito, que ya sabéis que me ayuda un montón y me pongo súper contenta cuando los estoy leyendo. Dicho esto, voy a empezar con un libro que no he terminado, que es algo que no suelo hacer, pero que al ser un ensayo que trata de diversos temas que me está interesando un montón y que viene muy bien para esta temática, no quería dejar para la ocasión de traerlo. Es La mitad que sangra, cómo y por qué hemos ignorado históricamente nuestra menstruación. Es un libro que le pedí a la editorial porque tenía muchísimas ganas de leerlo y que me lo han enviado en ebook, así que gracias desde aquí a Libros del Cabo por haberme enviado este libro, porque la verdad que me está flipando. Voy más o menos por la mitad y es un ensayo escrito conjuntamente, son un hombre y una mujer. Esto tendría que haberlo mirado, la verdad. Uno de los dos es periodista y el otro es ginecólogo. Diría que el hombre es ginecólogo y la mujer es periodista. Tendría que haberlo mirado. Si me he equivocado, lo pondré por aquí. Pero el caso es que es un ensayo que habla pues de lo que dice el subtítulo, de por qué históricamente no se ha estudiado la menstruación, por qué en el pleno siglo XXI seguimos desconociendo muchas cosas, como por ejemplo que a una mujer le duela los ovarios cuando esté con la regla no es normal, a muchas nos pasa y es algo que no se ha investigado. O porque hay tantas diferencias entre los ciclos y pues muchas veces para intentar que vayamos todas igual se nos dan anticonceptivas cuando no se debería. Este tipo de temas lo hace a través de un estudio a más de 900 mujeres. También hay hombres trans y personas de género no binario. Es un libro súper inclusivo que les van preguntando sobre diferentes temas y los va agrupando. Por ejemplo, ahora he leído uno sobre la menarquia, sobre la primera vez que le baja la regla a las mujeres, cómo ha evolucionado esta edad a lo largo de la historia, qué factores influyen y tal, y habla de muchísimos temas que me están interesando muchísimo, que a la vez me está dando muchísima rabia no saber más de ellos, el hecho de que hay temas que yo he preguntado directamente a médicos y que no me han sabido responder, así que es un libro que da mucha rabia pero que a la vez viene muy bien, a mí me está ayudando un montón a entenderme mejor a mí misma, porque también pues hablaba de las fases de la regla, de cómo nos sentimos en cada una, de temas que son muy básicos, pero que si tienes una falta de educación sexual muy grande, como nos pasa a la mayoría de las mujeres, pues son cosas que no sabes. Además es un libro súper entretenido porque viene también con un montón de fotos, con un montón de encuestas dibujadas, o sea, es súper completo, tiene muchísimas referencias a los diferentes papers de los que va sacando la distinta información. Y ya os digo que me lo estoy dosificando porque es un libro tan interesante que además cuenta un montón de anécdotas, de reflexiones que son súper curiosas, que me da un poco la sensación de que si lo leo más rápido no voy a ser capaz de asimilar todo lo que me está contando, así que me lo estoy dosificando. Voy más o menos por la mitad y la verdad que estoy deseando terminarlo. Es un libro que yo le vi a Pat Lee Libros, que es una chica que recomienda un montón de libros que yo siempre me apunto y me acaban gustando un montón, y que me llamó mucho la atención el no haberlo visto por ningún sitio siendo tan interesante y tan accesible, porque yo digo que es algo que te lo cuenta como si fuese alguien muy cercano explicándote todo esto. Así que de verdad que si os interesa mínimamente el tema, yo os animo muchísimo a leerlo. Otro libro que también es de ensayo que leí el año pasado y que este sí que me interesó mucho, pero se me hizo un poco de bola, no nos vamos a engañar, es ¿Acaso no soy yo una mujer? Mujeres negras y feminismo, creo que era así el subtítulo, y que es un libro de los 80 que han editado ahora hace unos años por primera vez en castellano.
en Estados Unidos es muy famoso, es un discurso político que nos habla sobre la opresión a las mujeres negras desde el siglo XVII, empieza con la colonización, pasando por la esclavización de los negros hasta la actualidad. Es un libro que intenta mezclar sexismo, racismo y también bastante de clasismo, como el feminismo tiene que ser un poco interseccional, pasar todas las barreras, el feminismo tiene que ser para todas y si no, no lo será, y de cómo pues ha sido la representación educativa de las mujeres negras, la representación política. Sobre todo trata de dos temas. El primero, de cómo dentro del feminismo la mujer blanca también ha ejercido un poder de superioridad sobre la mujer negra y cómo muchas veces no se han visto la posibilidad de luchar con otras mujeres por los mismos derechos, y también de la diferencia entre los patriarcados, el patriarcado blanco y el patriarcado negro, cómo han evolucionado, cómo el patriarcado negro sigue aún mucho más presente. Todo esto está muy centrado en los Estados Unidos. Es un libro que conceptualmente me pareció muy interesante, un tema del que desconocía mucho, que tiene también muchos textos de terceras personas y muchas explicaciones súper nutridas para que lo puedas entender todo bien. Nuestra autora escribió esto con 17 años, lo cual me parece súper fuerte, pero sí que es cierto que a mí hubo muchos pasajes que me hicieron muy densos, que me costó muchísimo meterme en este libro. Creo que se nota en este caso que es un libro de hace 40 y pico años y que eso hace que no sea un libro tan cercano ni tan accesible a la actualidad, pero también es un libro del que me he llevado unas cuantas cosas y que si os interesa el tema, a mí me parece un libro súper completo. Vamos a hablar de un fenómeno que no podía faltar aquí y es el fenómeno Annie Ernaux. Premio Nobel de Literatura el año pasado. A mí me sorprendió muchísimo cuando la leí, no solo porque los señoros del Premio Nobel se decidieran a darle un premio a esta mujer que en todos sus libros, o en su mayoría, que son un porrón, es autoficción, reflexionando sobre diferentes temas relacionados con feminismo, de su propia vida, cosas que le han pasado y tal, sino además también por lo cercano y comercial que es esto. Me estoy dando cuenta de que los estoy enseñando al revés. Yo leí el año pasado Memoria de chica, pensaba que me iba a obsesionar este libro y en verdad no conseguí conectar mucho con él, lo cual me puso muy triste, pero este año estoy leyendo, que voy por la mitad y mirad lo marcado que está, La mujer helada, y la verdad que, aunque tampoco lo he terminado, estoy sintiendo el fenómeno Annie Ernaux en mis propias carnes. Este libro me está teniendo muy muy loca, así que por eso también quería hablaros de los dos, por ver que pues al final esta autora trata de muchísimos temas. Es normal que yo creo que no puedas conectar con todos, unos serán más para ti y otros menos. Como tiene un porrón, pues tenéis por dónde elegir. El primero que leí, ya os digo que es este, que nos habla de cómo ella, siendo adolescente, en el verano del 58 se fue a hacer unas prácticas a unos campamentos como monitora y allí perdió la virginidad, y nos habla concretamente de esta noche y de cómo lo que le ocurrió esta noche repercutió en toda su vida futura, los siguientes años. En el presente, cuando Annie Ernaux ya es más mayor, recopila una serie de cartas, de diarios, de fotos de esa época, y a través de todo esto es como recuerda el pasado y hace un viaje a lo largo de todos estos años. A mí lo que me sorprendió de este libro fue que no se centraba tanto en el acto en sí, sino en cómo la cambió y en cómo toda la evolución de su persona a lo largo de los siguientes años se basaba en parte en este hecho que le ocurrió. A mí es un libro que me interesó muchísimo. Lees la premisa y dices, es que esto es para mí, pero es cierto que me pusieron muy nerviosa dos cosas. La primera, que por mantener la intimidad de las personas que se ven aquí nombradas, todas son mediante iniciales. No tenemos nombres y me perdí un montón, no sabía quién era I, quién era J, quién era K. Y la segunda es que hace este ejercicio viéndose a sí misma desde tercera persona, un poco de despersonalización y verse como si ella misma del pasado fuese otro individuo. Entonces habla de Annie Ernaux en tercera persona contándolo ella. Yo soy pro del primera persona y el tercera me cuesta muchísimo leer libros. Es algo súper personal, por eso os digo que creo que es un libro que os puede gustar mucho a vosotras. Habla de muchísimos temas, no habla solo de esto. A mí me gustó muchísimo cómo hablaba sobre gordofobia, sobre trastornos alimenticios, sobre la relación complicada con unos padres, sobre cómo te marca el papel que puedes tener en la clase dentro del instituto. Abre la vida para muchísimos otros temas. Y el que estoy leyendo ahora, que se llama La mujer helada,
A mí me enfado porque lo que pone en la contraportada no es lo que estoy leyendo. Supongo que la segunda parte irá por ahí, pero lo que pone aquí atrás es que nos habla de cuando ella tiene 30 años, es profesora, está casada, es madre de 2 hijos y aunque debería tener una vida perfecta y debería estar feliz, se da cuenta pues de que es una mujer helada, incapaz de sentir satisfacción con su propia vida y que realmente no ha cosechado los éxitos que ella pensaba que iba a tener y que cuando ha visto la vida que creía que iba a tener, pues se ha dado cuenta de que no es la que quería. En esta primera mitad, yo os digo que yo no me he encontrado eso, me he encontrado una cosa totalmente diferente, que es la adolescencia y juventud de Annie Ernaux, habiendo sido criada por una posición muy privilegiada, que es la de una familia menos marcada por el patriarcado que el resto de familias que ella tenía a su alrededor. Una familia donde su madre tenía una tienda de ultramarinos y dedicaba todo su tiempo a la tienda en lugar a estar cocinando y estar cosiéndole vestidos a su hija, y donde su padre era el que también cargaba con parte de las labores del hogar. Y como esta educación tan distinta a la del resto de sus compañeras también la marcó, la hizo sentir diferente, y es un libro que también habla mucho del respeto y el amor que tiene por un lado por todas las mujeres trabajadoras que ha tenido en su familia, como por su padre por haber asumido unos roles pues que realmente le tocaba hacer, porque ya estamos viendo que es algo muy lógico que hombres y mujeres tienen que repartirse por igual las tareas del hogar, pero que en su época no era tan lógico, con lo cual también siente mucho respeto por su padre por haberse atrevido a adelantarse a las costumbres del tiempo. No os puedo decir más porque aún no lo he terminado, pero a mí me fascina cómo escribe Annie Ernaux, cómo consigue detallar situaciones tan concretas y hacer análisis tan valientes de su propia vida, así que no dudo en que voy a seguir leyéndolas. Sobre todo los que más me llaman la atención son los que están escritos por Cabaret Voltaire, porque son los que estaban publicados antes del premio Nobel, con lo cual pues seguramente tengan un análisis más exhaustivo de qué obras han querido publicar y cuáles. Otro libro que me gustó un montón y que leí para el Club de Lectura Feminista de la universidad es el de Maggie y las fronteras, que se escribe Maggie y siempre en mi mente me sale decir Maggie, pero en realidad, como explica en el libro, se lee Maggie. Edurne Portel escribió este libro cuando en 2021 le contactaron unos historiadores para decirle que querían que alguien reescribiese la historia de Josefa Sans-Berro, que analizase toda la documentación que había de esta señora a lo largo de la historia, que era muy poca, y por esa misma razón que tuviese que hacer un ejercicio de escribir ficción histórica y a través de la documentación y como ella entendía que había sido la vida de esta mujer, intentar reconstruirla con pasajes que obviamente no van a ser reales porque nos falta muchísima información sobre la vida de esta mujer, desgraciadamente, para intentar hacer una historia completa, digamos. Josefa Sans-Berro, también llamada Maggie, fue una mujer que nació en 1895 en el País Vasco y que fue una mujer que se atrevió a divorciarse y a llevar su propio negocio. Por esa misma razón, su familia la repudió y se marchó a los Pirineos junto con su mejor amigo y los dos juntos abrieron un hotel allí. No contenta con esto, en la Segunda Guerra Mundial le ocuparon los nazis el hotel y ella se atrevió a ser mugalari y contrabandista. Pasaba información de los nazis a Francia y a España y también ayudaba a personas a cruzar de España hacia Francia. Todo esto con su hotel ocupado. A mí esta mujer me parece increíble. Vemos su historia desde el nacimiento hasta su muerte en un campo de concentración y cómo Edurne interpreta que fue la mentalidad de esta señora y qué es lo que la llevó a hacer todo esto y también a ser tan adelantada a su tiempo. Una cosa que me fascinó es cómo hablaba de el hecho de que fuese una mujer sin ningún tipo de educación y cultura y fue feminista sin entender el concepto de feminismo, sin ni siquiera saber lo que era. Y tuvo siempre una ideología de lucha por lo que ella consideraba que tenía que ser suyo y de llevar una vida completamente ajena a las de su alrededor, sin importar que la juzgaran, sin ni siquiera tener ningún tipo de ideología política formada. O sea, ella sabía qué era lo que quería pensar y qué era por lo que quería luchar, aunque no sabía cómo se llamaba por lo que estaba luchando. Es algo que me ha parecido súper interesante. También su relación con la religión me pareció súper interesante. La vida de esta señora en completo es súper interesante, aunque nos falten muchos datos, y me ha parecido un ejercicio también por parte de Edurne súper interesante. Es cierto que está escrito de manera muy lineal y muy
biográficamente, aunque esté en parte muy novelado, lo que también lo hace muy accesible, y que me gustó muchísimo también reencontrarme con esta ubicación. Por ejemplo, si habéis leído Inés y la alegría de Almudena Grandes, pues son zonas muy cercanas y me ha parecido muy chulo esto. Y es muy cortito, o sea que yo también os lo recomiendo un montón. Hablando de libros cortitos, ya sabéis lo que me obsesionó a mí el año pasado a Isa de la Cruz, y aunque yo sabía un poquito de él, quiero volver a sacar el libro de Cambiar de Ideas. Esto es autoficción y Isa con casi 30 años hace también un ejercicio de hacer un recorrido a lo largo de su vida a través de diferentes anécdotas o diferentes hechos en concreto que le ocurrieron para reflexionar de distintos temas. Por ejemplo, pues hablamos aquí de drogas, de consumo de drogas, de su relación con el nacionalismo vasco, de su relación con su ideología feminista, cómo ha ido evolucionando su pensamiento a lo largo de los años. Hablamos muchísimo sobre salud mental y todo esto, pues por ejemplo, a través de análisis de cómo fue para ella su divorcio, de cómo fue ser una mujer doctora y temas así, pues aprovecha para hacer el ejercicio de recordar cómo se estaba sintiendo en ese momento y por qué. Este es un libro que no habla solo sobre feminismo, sino que aprovecha para abrir la veda sobre otro montón de temas, pero siempre desde el punto de vista del género y del hecho de que ella los haya vivido siendo una mujer joven y donde estaba, en el momento en el que estaba. Es un libro que creo que es muy generacional, que tiene muchísimas referencias. Por ejemplo, yo soy más joven que Isa y algunas no terminaba de entender cómo se estaba sintiendo en ese momento, pero creo que si tenéis más o menos, habéis vivido la treintena en la misma época en la que lo vivió Isa, es un libro con el que os podéis sentir súper identificadas. Me gustó muchísimo cómo interpretaba su propia sexualidad, cómo lo achacaba a los factores familiares que había vivido ella en el momento. Ya sabéis que me gusta muchísimo cómo escribe de una forma súper lírica a la vez que está diciendo verdades como puños, porque lo leí de la biblioteca, pero si no habría subrayado muchísimo. Y me gustó un montón como en realidad ella no ha vivido, es una historia de una vida, pero ella no ha vivido una vida tan loca, es una vida que podría haber sido la de cualquiera, pero aún así hace un ejercicio que no todas hacemos y sabe poner muy bien el foco en situaciones en las que quizás no lo habríamos puesto. Es un libro con el que sientes mucha culpa con ella por determinadas situaciones y es un libro con el que empatizas con ella muchísimo. Y después, ya el último de este también os hablé un poco por encima, pero no quería perder la ocasión de volver a traerlo porque este libro realmente rozó el palo de mis mejores lecturas el año pasado y es La historia de los vertebrados de Mar García Puig. La conoceréis si estáis un poco al tanto de política porque esta señora en 2015 fue madre prematura de mellizos el mismo día que anunciaron que se había convertido en diputada del Congreso. Así que nos habla de cómo pues realmente es una profesión donde el teletrabajo no está muy accesible y cómo tuvo que abandonar a sus hijos prematuros para tener que ir a trabajar. Es un libro que habla muchísimo de ansiedad, de infelicidad, de obsesión y sobre todo de locura. Es un viaje a los abismos que realmente ya nos relata ya desde el futuro, cuando ya está bien, cómo se sintió en ese momento y cómo pues el hecho de que ella tuviese mucha más carga mental que su marido sobre cuidar a sus propios hijos y la frustración que le producía el no poder estar siempre con ellos por tener otro peso tan grande en su entorno laboral, realmente le llevó a descender a los abismos y a llegar a un momento de obsesión por la salud de sus hijos y por estar con ellos que todo su entorno laboral la tachó de loca y todo su entorno personal también. Aprovecha esto para hablar de cómo se nos ha tachado a muchas mujeres en la historia de locas por diversos factores, muchas veces relacionados con la maternidad y de cómo nos ha afectado psicológicamente el hecho de tener que llevar mucho más peso que el hombre en torno a la crianza de nuestros hijos y tiene pues muchísimas referencias a testimonios de médicos a lo largo de la historia llamándonos locas, a mujeres a las que se las ha tachado de locas en la historia, en arte hay muchísimos cuadros, propios testimonios a lo largo de la historia de diversas mujeres, de cómo, pues, por ejemplo, se ha llevado a hacer terapia de choque con mujeres a las que se las llamaba locas. Es un libro súper entretenido porque no solo tienes la vida de la autora, que a mí es realmente lo que más me ha interesado, cómo pasó todo este proceso, sino que también yo os digo que tiene todo esto, que se puede hacer un poco pesado, pero tiene muchísimas fotos que también hace que sea mucho más accesible. Es un libro que me parece súper sincero, súper valiente el hecho de que sus hijos algún día vayan a leer este libro y vayan a poder entender cómo
su madre salió adelante de esto, solo simplemente lo que más le motivaba era el amor por sus hijos y el poder cuidarlos de una manera sana sin llegar a obsesionarse por ello. Así que Ole por Mar realmente me parece un libro súper interesante también, que reivindica sobre todo el derecho a que no tenemos por qué ser la madre perfecta y a que no tenemos por qué llevar todo el peso de la crianza. Así que ya sabéis que es un tema que a mí me interesa muchísimo y que he leído un montón de libros sobre esto, así que este de verdad que es de los que más me ha gustado de todos los que he leído. Y estos eran todos los libros que os quería traer hoy. Si tenéis alguna recomendación me encantaría que me lo dejarais por comentarios, porque yo os digo que este tipo de libros hay que leerlos todo el año. Y nada, cuidaros mucho y yo os mando un besito muy grande. Nos vemos la semana que viene. Adiós.